El caso de hoy es una historia que llevó bastante tiempo en resolverse. Un asesinato pudo descubrir una serie de crímenes en una ciudad que casi no ve hechos delictivos de esta magnitud. Antes de empezar esta historia, no te olvides de suscribirte si todavía no lo estás, apretar la campanita para que te avise de videos nuevos y dejar un like al video que siempre ayuda. Tampoco te olvides que ahora todos los casos están en versión podcast. Dejo los enlaces en la descripción y si quieren ver más contenido pero en versiones resumidas, les espero en Facebook, Instagram y TikTok, que estoy como @pol_landó. Ahora sí, este es el caso del asesino de las fiestas universitarias. Para empezar esta historia tenemos que viajar al año 1999. Jamie Hart tenía 21 años y vivía en la famosa ciudad de College Station, un lugar conocido por albergar el campus de la universidad de nombre Texas A&M. Jamie estudiaba en dicha universidad, era una chica hermosa y agradable, tenía muchos amigos. Ella vivía con otras compañeras de la universidad en una casa compartida. A comienzos de mayo de 1999, en una mañana, sus compañeras se habían levantado pero vieron que la única que no estaba en la casa era Jamie, algo que no era normal. Fueron a su habitación, pero no había señales de ella. Fue así que una de las amigas decidió llamar a su novio, de nombre Chuck Cruz, de 24 años de edad. Ellos se habían conocido meses atrás y habían empezado una relación romántica. Las amigas pensaron que quizás Jamie se había quedado a dormir con él. Chuck atendió la llamada y le dijo que no sabía nada de Jamie. Ni siquiera habían hablado en la noche anterior. Él se había levantado esa mañana y se había ido directo a trabajar. Casi al mismo tiempo, a las 7:15 de la mañana, a unos kilómetros de distancia, un hombre que estaba trotando como lo hacía todas las mañanas, vio que había un cuerpo en una zanja a metros de la calle y llamó a la policía de College Station. La policía fue al lugar y se encontraron con una mujer joven completamente desnuda y con muchas marcas y moretones en el cuerpo, ya sin vida. Era Jamie Hart, la chica que estaba siendo buscada por sus amigas. La policía cerró el perímetro para iniciar las investigaciones. Cuando estaban recorriendo la zona, a menos de 2 kilómetros del lugar, encontraron prendas en la entrada de un predio que funcionaba como una refinería, unos jeans azules gastados y una camiseta azul dada vuelta. Por el tamaño y por ser prendas de mujer, analizaron que podría tratarse de las ropas que habían sido utilizadas por la víctima. La situación se ponía más extraña cuando la policía recibió un llamado sobre un vehículo marca Chevrolet color celeste en medio de una calle a casi 15 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo, sin ningún conductor o pasajero y con el motor todavía en marcha. Lo que hizo que se vinculara a este vehículo con el crimen fueron dos detalles. Primero, rastros de sangre y segundo, en la guantera estaba el documento de identidad de Jamie Hart. Así empezó esta investigación. Con el descubrimiento del cuerpo y la identificación de la víctima, las autoridades aprendieron que Jamie estaba de novia con Chuck, entonces le dieron una visita al trabajo. Chuck y Jamie se habían conocido mientras ambos eran estudiantes universitarios. Chuck, según sus propias palabras, estaba perdidamente enamorado de Jamie. Esa mañana, cuando la policía llegó a su trabajo, poco tiempo después de la llamada de las amigas de Jamie, le informaron que habían encontrado el cuerpo. Chuck estaba en estado de shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Los investigadores iniciaron los procesos de análisis. Llevaron el cuerpo a la morgue judicial, el auto al laboratorio y empezaron a entrevistar a vecinos o personas que tomaban esa ruta para ir a trabajar. Increíblemente, nadie había visto completamente nada. No existía un solo testigo que hubiera visto a alguien depositando el cuerpo en esa zona, o alguna persona sospechosa manejando el vehículo celeste. Para empeorar el caso, ese auto había sido analizado y no se encontraron huellas dactilares dentro, lo que quería decir que la persona que manejó el vehículo lo había limpiado. Ni siquiera había huellas de Jamie, solo los rastros de sangre que mencionamos un poco antes. Lo único positivo después de tantos callejones sin salida fue que la autopsia al cuerpo reveló que había ADN de un hombre en el cuerpo de Jamie, quizás de la persona que abusó y asesinó a la víctima. Al mismo tiempo,
Cuando las autoridades subieron los resultados de ADN a la base de datos de criminales, no encontraron ninguna coincidencia, lo que hacía que este caso fuera un verdadero misterio. Cuando los investigadores empezaron a hablar con todos los cercanos a Jamie, descubrieron que ella era una mujer muy querida y no tenía enemigos aparentes. Para la policía era importante trazar lo que la víctima había hecho en el día previo al descubrimiento del cuerpo, y esto lo lograron gracias a las entrevistas que realizaron por días durante la investigación. Jamie se encontraba en un momento de su vida donde había decidido dejar un semestre de la universidad porque estaba muy estresada. Empezó a trabajar en la pizzería Papa John's de College Station y estaba intentando normalizar su vida, pasar tiempo con su novio y con sus amigos. En la noche anterior al descubrimiento del cuerpo, empleados de la pizzería aseguraron que Jamie fue a trabajar. Ella se dedicaba a hacer delivery. Como era normal, llevaba los pedidos a las residencias de clientes y volvía siempre al local para esperar más envíos. Los empleados dijeron que su último pedido había sido a la medianoche, entonces ella había llevado las pizzas y luego iría directamente a su casa. Las autoridades, por las dudas, se comunicaron con todos los que habían hecho pedidos esa tarde y noche, pero especialmente estaban enfocados en el último cliente, porque habría sido la última persona en ver con vida a Jamie. Ellos fueron a cada una de las residencias, pero nada llamaba la atención. Como era una ciudad universitaria, la mayoría de las casas estaban llenas de estudiantes, con más de una persona por residencia, y todas tenían coartadas. Grupos de amigos que estaban cenando juntos, que vieron a Jamie entregando pizzas, pero sin nada sospechoso. Era difícil para la policía porque una situación tan normal como recibir pizzas no era algo que las personas prestaran mucha atención. Uno recibe las pizzas, paga por el servicio, deja la propina y luego cada uno sigue con su vida. No se presta mucha atención a esa situación. No todos vieron si Jamie estaba acompañada. Los pocos testigos que pudieron observar algo dijeron que no la habían visto con nadie y que Jamie estaba actuando normal. Los investigadores siguieron entrevistando personas, que fue cuando se encontraron con un amigo de Jamie. Él había mencionado que luego de trabajar en Papa John's, Jamie se había ido a su casa. Tenían planeado ver películas. Según su testimonio, ella se habría retirado a las 4:30 de la mañana, camino a su casa para ir a dormir. Este hombre estaba llorando, muy triste por la noticia del asesinato de su amiga. Para poderlo descartar, el agente le pidió que entregara una muestra de ADN, a lo que el hombre dejó de llorar y dijo que no. Antes de seguir con este caso, quiero agradecer a todos los miembros. Ya hace un año que lanzamos el acceso VIP al canal con la insignia de batería y estoy viendo que varios ya tienen la batería completamente cargada, la cual toma un año exactamente en quedar de esa manera. La membresía te da los videos antes y sin comerciales, la insignia de batería y emojis exclusivos por tan solo 99 centavos de dólar al mes. Hay algunos países que el precio por alguna razón es $1,99, que son países de Europa, Estados Unidos, Canadá también, pero es algo que YouTube coloca automáticamente, no fue algo que nosotros lo hicimos. Si quieres ser miembro, ingresa al enlace en la descripción o apretando el botón unirse en la página principal de este canal. Ahora sí, seguimos con este caso. De por sí, haberse negado a entregar las muestras de ADN fue sospechoso para las autoridades. Él realmente parecía triste por la muerte de su amiga, pero como siempre suelo decir en estos videos, el último en ver a la víctima es el que más chances tiene de haber sido el culpable. Fue así que los agentes decidieron empezar a seguirlo sin que él supiera. Esa misma noche, uno de los agentes empezó a seguirlo en el auto. El hombre se había bajado a un bar. El agente se sentó en una esquina. Lo empezó a observar. Se dio cuenta que había pedido unos cuantos vasos de cerveza. Entonces, cuando el hombre se retiró, el agente habló con el gerente de la tienda, mostró sus documentos policiales y solicitó que pudiera llevar los vasos para ser analizados. El agente, con guantes y tomando precauciones, llevó los objetos al laboratorio. Lo importante era poder analizar la saliva del sospechoso.
Mientras llegaban los resultados, el novio seguía en la mira. A los pocos días del asesinato, él había salido de la ciudad. Esto era bastante sospechoso. Cuando un agente lo llamó para preguntar por qué se había ido, Chuck le dijo que estaba en Baytown con la familia de su novia. Según su propio testimonio en la llamada, el padre de Jamie lo había llamado pidiéndole que vaya a pasar unas semanas con ellos, para que todos estuvieran juntos y así poder preparar el velorio y entierro, a lo que él fue, e incluso ayudó a llevar el ataúd durante la ceremonia. Cuando Chuck volvió a College Station, le pidieron que fuera a la comisaría para ser interrogado. Le pidieron que volviera a decirles lo que había hecho en la noche anterior al asesinato. Él dijo que hacía 2 días que no hablaba con Jamie. Él había llegado del trabajo y lo único que hizo fue jugar videojuegos toda la noche y luego se fue a dormir. Tomemos en cuenta que en 1999 no había teléfonos celulares, entonces estar conectado con tu pareja o amigos era mucho más difícil. Si Jamie estuvo trabajando toda la noche y después fue a lo de un amigo, no era extraño que ambos no se hubieran comunicado. 2 situaciones hicieron que Chuck se convirtiera en el mayor sospechoso. Primero, los resultados de ADN del hombre del bar llegaron y fueron negativos, lo que hizo que fuera descartado. Por ende, su nombre nunca se hizo público para preservar su identidad. Por otra parte, aunque Chuck tenía compañeros de casa, los 2 amigos estaban durmiendo esa noche, o sea, no podían corroborar su coartada. Al término de la entrevista, le pidieron a Chuck que entregara muestras de ADN, a lo que él accedió. Luego le preguntaron si podía someterse a la prueba del polígrafo, a lo que también dio su aprobación. Las preguntas fueron genéricas. Por ejemplo, ¿estás involucrado en el asesinato de Jamie Hart? ¿Sabes qué pasó con Jamie? ¿Tenías una buena relación con Jamie? Y tenemos que decir que Chuck falló en casi todas las preguntas. Esto no quería decir que fuera culpable, y como saben, tampoco se podía usar esto como evidencia en un juicio, pero fue suficiente para las autoridades para ponerlo como el mayor sospechoso y seguir indagando en lo que realmente Chuck Cruz estaba ocultando. Esto no se veía bien para Chuck Cruz. No solo había fallado en la prueba del polígrafo, incluyendo la respuesta de haber tenido una hermosa relación con Jamie, que terminó siendo mentira según el polígrafo, sino que varios amigos de la víctima aseguraron que esto tampoco era verdad. Una amiga de Jamie confirmó a los investigadores que Jamie y Chuck estaban muy mal. La relación estaba por quebrarse. De por sí ya era sospechoso que por 2 días no hubieran hablado. ¿Qué pasó si justo esa noche Chuck intentó llamar al teléfono de la residencia de su novia y sus amigas le habían dicho que no estaba allí? Quizás se pudo haber enterado que había pasado la noche en la casa de un amigo y quizás la pudo haber asesinado como venganza. Esto era lo que la policía de College Station creía. No tenía coartada, había fallado la prueba del polígrafo, mintió sobre su relación y además se mostraba nervioso y poco colaborativo. Poco después se hizo un allanamiento a la residencia de Chuck. Llevaron su computadora, objetos sospechosos, analizaron la casa en búsqueda de evidencias, además de haber llevado su vehículo, todo para definir si él era realmente el culpable del asesinato. En todo momento Chuck aseguró ser inocente, que estaban buscando a la persona equivocada, pero los investigadores sentían que estaban cada vez más cerca de saber la verdad. Aparte de esto, Chuck hizo una declaración extraña. Él mencionó: yo hice cosas malas de las que no puedo hablar. Cuando el agente le preguntó si tenía relación al asesinato, él simplemente dijo que no. Luego llegaron los resultados de todas las evidencias. La computadora de Chuck no tenía nada sospechoso. Es más, vieron que en la noche anterior había abierto un videojuego en las horas que él había declarado. No había rastros de sangre ni huellas dactilares sospechosas. Ninguna prenda u objeto tenía fluidos de Jamie, y para terminar de confirmar su inocencia, el ADN no encajaba con el encontrado en el cuerpo de la víctima. Un tiempo después, Chuck aseguró que ese comentario que hizo sobre haber hecho cosas malas se refería a que 2 días antes del asesinato se había peleado con Jamie, pero que en verdad se había sentido mal porque no pudo estar con ella en la noche que ocurrió el crimen. También dijo que tenía miedo de decirle eso a la policía porque sería aún más sospechoso, siendo que, según sus palabras, él no había sido el asesino. Al parecer, Chuck decía la verdad.
De igual manera, por las otras evidencias circunstanciales, siguieron manteniéndolo como sospechoso hasta que una nueva víctima salió a la luz. A medida que avanzaba la investigación con muy pocos resultados positivos, una mujer llamó al 911. Ella estaba en una fiesta universitaria y había asegurado que un hombre la había secuestrado y la mantuvo en una habitación. Kristen Lancaster conocía a Jamie. Además, su novio fue compañero de trabajo de Jamie. Por esas extrañas coincidencias de la vida, ella sería la próxima víctima. Pero a diferencia de Jamie, ella pudo salir con vida para poder contar su historia. Ella mencionó que en octubre de 1999, 5 meses después del asesinato, había ido al departamento de una amiga en Bryan, Texas, donde se estaba realizando una fiesta con estudiantes, algo que es normal en ciudades universitarias, siendo que no muchos tienen 21 años para poder tomar. Kristen comentó que había varias personas en el lugar. En un momento empezó a entablar una conversación con un hombre de 24 años que le dijo que él vivía en el piso de arriba. No era estudiante, pero que era amigo de su amiga. Ambos estaban tomando y la plática, que empezó amigable, se fue tornando un poco más íntima. Esta persona le dijo que estuvo casado, pero que su matrimonio no duró mucho tiempo porque él había sido un mal esposo. Además le dijo que había hecho cosas malas, pero que había encontrado su camino con Dios y se estaban caminando de a poco. En un momento la fiesta tuvo que pararse porque la amiga de Kristen y su novio empezaron a pelear. Todos los invitados dejaron el departamento, menos Kristen y el vecino. Este hombre entonces le dijo que podían continuar tomando en su departamento, que quedaba un piso más arriba, a lo que Kristen primero se aseguró que su amiga estuviera bien y subió las escaleras con el vecino para entrar a su departamento. Cuando Kristen dio el primer paso para entrar al lugar, el hombre la empujó, entró rápidamente al departamento, bloqueó la puerta y puso música a todo volumen. Kristen intentó salir, pero el hombre le bloqueó el paso. Esta persona, que parecía tan agradable tan solo minutos antes, se había convertido en cuestión de segundos en una persona seria y agresiva, quien empezó a decirle a Kristen lo que quería hacer con ella. Le dijo que se sacara toda la ropa, a lo que Kristen se negó. Fue ahí cuando el hombre la agarró del cuello. Cuando la soltó, Kristen empezó a gritar. Entonces el hombre la agarró del cuello nuevamente y la llevó hasta una habitación. Cuando la llevó a la cama, Kristen se había desmayado de la tanta presión que ejercía con la mano. Cuando Kristen volvió del desmayo, le dijo que no le hiciera nada. En un momento le dijo que ella tenía VIH, a lo que el hombre le dijo que no le importaba porque él también lo tenía. Kristen en verdad no tenía ninguna enfermedad, pero estaba haciendo lo posible para evitar el abuso. Fue en ese momento que intentó hablarle de Dios, esperando que de esa manera pudiera tener compasión. Ella apareció en una entrevista de la cadena NBC contando sobre este hecho y realmente es impresionante su descripción. Ella mencionó que el intento de hablarle sobre Dios no funcionó, que fue cuando el hombre la empujó a la cama nuevamente y la abusó. En un momento Kristen le dijo que si seguía siendo tan agresivo la iba a matar, a lo que el hombre le respondió: ¿crees que me importa? Kristen volvió a desmayarse y minutos después volvió a despertarse. Ahí fue cuando escuchó unos golpes fuertes en la puerta. El hombre le dijo que se quedara callada, pero Kristen gritó: «Llama a la policía». Había sido que los que estaban fuera del departamento eran agentes de la policía que habían sido notificados cuando la amiga escuchó a Kristen gritando. La policía forzó la entrada principal. Ingresaron, arrestaron al hombre y de esa manera salvaron la vida de Kristen, todo gracias a que la amiga había escuchado el grito. Esa noche Kristen durmió en el sillón de su amiga y al día siguiente llamaron a la comisaría para ver qué habían hecho con el vecino, que fue cuando se enteraron que lo habían dejado en libertad. Este caso es súper indignante y la única respuesta que hay con toda esta serie de eventos tenía que ver con la inexperiencia de la policía. La ciudad de College Station y alrededores eran lugares libres de crímenes graves. La mayoría de los casos eran de peleas de borrachos, de parejas, unos cuantos robos, pero casi nunca sobre asesinato o secuestros. En la estación policial, el hombre dijo que lo que había pasado en la noche anterior en verdad había sido un altercado por drogas.
Kristen estaba enojada y fue la que empezó el ataque. Los agentes simplemente le creyeron, le dieron un cargo menor por mantener encerrada a una persona sin su consentimiento y lo dejaron en libertad. Cuando entrevistaron a Kristen, que tenía marcas y moretones en todo el cuello, los agentes simplemente le dijeron que esas heridas pudo haberlas hecho ella misma para simular un ataque. Unos meses después, cuando la familia de Kristen empezó a exigir justicia, volvieron a arrestar al vecino, ahora con un cargo de abuso en primer grado. Pero cuando fue la fecha del juicio, lo declararon como no culpable por falta de evidencias. Aunque todavía faltaba el juicio por el cargo menor, el vecino ya se encontraba en libertad. Cuando llegó la fecha del segundo juicio, el vecino ni siquiera se presentó y al parecer la policía no hizo nada por encontrarlo. Lo peor de todo es que por este error policial, una nueva persona sería víctima, pero esta vez llevando la misma suerte que Jamie Hart, sin poder salir a contar lo que le había pasado. Es importante aclarar que el caso de Jamie Hart y Kristen Lancaster ocurrieron en dos ciudades distintas, por ende no se había analizado que podrían estar relacionados. Ni siquiera Kristen pensó en eso, ya que el caso de Jamie seguía teniendo al novio como sospechoso que ella además conocía. El 28 de mayo del año 2000, exactamente un año después del asesinato de Jamie y 7 meses después del ataque a Kristen había ido a visitar a unos amigos en un complejo de apartamentos en College Station. De nuevo, por esas extrañas coincidencias de la vida, Kristen vio que todo el lugar estaba lleno de policías, ambulancias y camiones de bomberos. Inicialmente el reporte era sobre un pequeño incendio que se pudo controlar. Cuando los agentes entraron al lugar, vieron que había un cuerpo sobre la cama, una mujer de 21 años llamada Carolyn Casey. Ella estaba sin vida y solo tenía puesta una blusa. Una noche antes de este crimen hubo una fiesta universitaria. Fue así que la policía empezó a entrevistar a todos los vecinos. En el departamento 344 vivían 2 hombres y uno de ellos había estado en la fiesta. Era Genovi Matthews. Él accedió a ir a la comisaría para ser entrevistado. Genovi dijo que había visto a Carolyn en la noche anterior, que ella se había retirado antes y estaba completamente sola, y que minutos después él había conocido a una chica, entonces salieron de la fiesta para ir a una tienda de conveniencia para comprar cigarrillos. Él dio muestras de ADN y además entregó las prendas que había usado en la noche de la fiesta para que las autoridades pudieran desvincularlo del caso. Cuando los agentes fueron a la tienda de conveniencia, pidieron las cámaras de seguridad. Y ahí fue cuando observaron que Genovi no tenía puestas las mismas prendas que había entregado. Entonces le dieron una nueva visita. Él había mencionado que se había confundido, no se acordaba bien. Entonces entregó las prendas correctas que, al haber sido testeadas, no encontraron evidencias que lo vincularan con la escena del crimen. Aunque estaban por descartarlo, decidieron buscar su historial delictivo. Genovi no tenía arrestos, pero sí varias denuncias por haber intentado estrangular a mujeres. Por alguna razón, nunca lo apresaron, hasta que encontraron que él había sido el hombre que había intentado asesinar a Kristen. Un documento que además confirmaba que había sido declarado como no culpable en el juicio. La manera en la que hicieron confesar al sospechoso es bastante inteligente, pero al mismo tiempo te hace ver que la policía manipula información para conseguir lo que quiere. El investigador le había pedido a su supervisor que le mandara un mensaje por Viper diciendo la frase "el ADN salió positivo". Entonces, en medio de la entrevista con Genovi, el detective recibió el mensaje y se lo mostró, haciéndole creer que ya tenían los resultados, siendo que eso iba a tardar semanas. Fue así que Genovi se quebró y confesó diciendo que había sido supuestamente un accidente. Kristen Lancaster se había enterado a través del periódico que su atacante acababa de haber sido arrestado por un asesinato. Ella sabía que no había sido la única víctima y finalmente, aunque a ella no le habían creído, se sintió aliviada de saber que ya no estaba en peligro, porque por mucho tiempo vivió con la incertidumbre de ser nuevamente atacada por el criminal que seguía libre. Al mismo tiempo, ella estaba enojada, porque si le hubieran creído en su momento, Carolyn hoy estaría viva.
Sin sorpresas, Genovese Matthews también fue el asesino de Jamie Hart luego de testearse el ADN. 3 estaciones de policías de 3 condados diferentes fueron parte de las investigaciones de estos crímenes. Por más de un año, el trabajo investigativo fue terrible, dejando de lado a Kristen y logrando que el criminal siguiera asesinando. Para empeorar la historia, una 4ª víctima salió a la luz. Misty Johnson vivía en College Station y meses antes del caso de Jamie había sido abusada por Genovese. Al igual que el caso de Kristen, la policía creyó al criminal y cuando intentaron avanzar con la investigación, Misty no soportó la presión y el trauma, entonces decidió mudarse de la ciudad por el miedo que tenía. Ella dijo que se arrepiente enormemente porque si luchaba por justicia en su caso, quizás todas las víctimas posteriores se hubieran salvado. Genovese Matthews fue condenado a la pena capital por el asesinato de Carolyn Casey y Jamie Hart. 3 años después de su condena fue ejecutado, quedando así como uno de los peores criminales de una región que casi nunca tiene casos tan terribles como los que ocurrieron entre 1999 y el año 2000. De igual manera, sabiendo que Genovese parecía tener experiencia con estos crímenes, nos hace preguntar si quizás Genovese era un asesino serial y quizás existan más víctimas que no salieron a la luz. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.